3. El origen de la agricultura. El periodo transcurrido entre hace 30.000 y 12.000 años marcó el punto culminante de millones de años de lenta evolución tecnológica durante los cuales nuestros antepasados de la Edad de Piedra perfeccionaron, gradualmente, los útiles y las técnicas para vivir de la caza de grandes animales terrestres. En el Viejo Mundo existen sitios habitacionales de cientos de miles de años atrás, en donde los arqueólogos descubrieron restos de algunos paquidermos, jirafas y búfalos, pero probablemente estos animales murieron de muerte natural o fueron atrapados o heridos por depredadores no humanos. Durante esa época nuestros antepasados pueden haber buscado así su alimento, sin haber cazado grandes animales para obtener carne. Pero hace aproximadamente 30.000 años la situación había cambiado y diversos grupos de cazadores-recolectores, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, poseían los medios para cazar y dar muerte en forma regular, incluso a los animales de mayor tamaño. En Europa y Asia, vastas manadas de renos, mamuts, caballos, bisontes y ganado salvaje pastaban en lozanas hierbas regadas por las aguas derretidas de los glaciares. La persecución de estos animales llegó a dominar la búsqueda de alimentos. Los cazadores rodeaban a sus presas prendiendo fuego, las atraían hacia los acantilados y les lanzaban un arsenal de puntas proyectiles de piedra y hueso, lanzas, dardos, largas cuchillas, arcos y flechas. Durante millares de años, los depredadores humanos y las presas animales permanecieron en equilibrio ecológico. Luego, hace alrededor de 13.000 años, una corriente cálida en todo el globo señaló el comienzo de la etapa terminal del último periodo glacial. Los glaciares que habían cubierto la mayor parte del hemisferio norte con láminas de hielo de 1,5 kilómetros de altura, comenzaron a retroceder en dirección a Groenlandia. A medida que el clima se volvió menos severo, los bosques de árboles de hojas perennes y de abedules invadieron las llanuras cubiertas de hierba que servían de alimento a las grandes manadas. La pérdida de estas tierras de pastura, en combinación con el número de víctimas cobrado por los depredadores humanos, produjo una catástrofe ecológica. El lanudo mamut, los lanudos rinocerontes, el bisonte estepario, el alce gigante, el asno salvaje europeo y todo un género de cabras se extinguieron repentinamente. Aunque sobrevivieron los caballos y el ganado vacuno, su número decreció agudamente en Europa. Otras especies, como el antílope saiga y el buey almizclero, sobrevivieron únicamente en cavidades dispersas del lejano norte. Los científicos no coinciden acerca del impacto relativo de los cambios climatológicos y la depredación humana en cuanto a la extinción de estos animales. Decididamente, la depredación humana jugó un papel, puesto que los elefantes y los rinocerontes habían logrado sobrevivir a diversas corrientes cálidas anteriores, provocadas por previos retrocesos glaciales. El colapso de las culturas de caza mayor en el norte de Europa fue seguido por el periodo mesolítico, o media edad de piedra, durante el cual la gente obtenía sus proteínas de los pescados, los mariscos y los ciervos que vivían en los bosques. En Oriente Medio, lo que hoy comprende el sur de Turquía, Irak, Irán, Siria, Jordania e Israel, donde la era de los cazadores de caza mayor había concluido mucho antes que en el norte, las condiciones de subsistencia se volvieron aún más diversificadas. Allí la gente pasó de la caza del ciervo común y de grandes reses salvajes a la de especies más pequeñas como ovejas, cabras y antílopes. Empezaron a prestar creciente atención a los pescados, los cangrejos, mariscos, aves, caracoles, bellotas, pistachos y otros frutos secos, legumbres y granos silvestres. Ken Flannery, de la Universidad de Michigan, ha designado este sistema como caza y recolección de amplio espectro. La retirada de los glaciares y la intensificación de la caza mayor no tuvo precisamente las mismas consecuencias en Europa que en Oriente Medio, pero probablemente ambas regiones sufrieron similares agotamientos del medio ambiente que elevaron los costos de la obtención de proteínas animales. Según Carl Butzer, casi toda Turquía,
el noreste de Irak e Irán estaban desprovistas de árboles durante el último periodo glacial, lo que habría facilitado la caza de animales en manada. Evidentemente, la reforestación que se produjo a finales del periodo glacial no fue tan extensa como en Europa, pero en realidad pudo haber convertido en más grave la crisis ecológica de Oriente Medio en virtud de un déficit de campo abierto y de especies forestales. Si nos referimos a América del Norte y a América del Sur, podemos observar el mismo proceso. La fase terminal del último periodo glacial representó el punto culminante de la caza mayor especializada en el Nuevo Mundo. En algunos parajes de Venezuela, el Perú, México, Idaho y Nevada, los arqueólogos hallaron puntas de proyectiles bellamente trabajadas en forma de hoja, buriles y hojas filosas que se pueden fechar entre los años 13.000 y 9.000 antes de nuestra era. Algunos de los utensilios nombrados se relacionan con especies extinguidas de antílopes, caballos, camellos, mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y enormes roedores. Entre los años 11.000 y 8.000 antes de nuestra era, los cazadores de caza mayor equipados con puntas estriadas y acanaladas desarrollaron su actividad en una amplia extensión de tierra de América del Norte, pero hacia el año 7.000 antes de nuestra era, la depredación y los cambios climatológicos producidos por los glaciares en retirada dieron por resultado la total extinción de 32 géneros de grandes animales del Nuevo Mundo, incluyendo caballos, bisontes gigantes, bovinos, elefantes, camellos, antílopes, cerdos, perezosos y roedores gigantes. Paul C. Martin, de la Universidad de Arizona, sostiene que los antepasados de los indios americanos mataron a esos enormes animales, que reciben el nombre colectivo de megafauna del Pleistoceno, en un breve periodo de intensa depredación. Martin atribuye esta rápida extinción al hecho de que los animales nunca habían sido cazados por seres humanos con anterioridad a la llegada de los grupos de nómadas siberianos que cruzaron el puente de tierra del estrecho de Bering hace 11.000 años. No obstante, hoy sabemos que el descubrimiento de América por nómadas de Asia tuvo lugar mucho antes, como mínimo 15.000 y posiblemente 70.000 años atrás. Aunque así queda refutada la totalidad de la teoría de Martin, su idea de la rápida extinción merece una atenta consideración. Utilizando computadoras para simular diversos ritmos de matanza practicados por una pequeña población humana inicial, Martin ha demostrado que todos los grandes animales desde Canadá hasta la costa del Golfo podrían haber sido barridos en 3 siglos si los cazadores hubieran permitido que su propia población se duplicara en cada generación, tasa de crecimiento que encaja perfectamente con la capacidad reproductora de los cazadores paleolíticos. Introducimos 100 paleoindios en Edmonton. Los cazadores capturan un promedio de 13 unidades animales anuales por persona. Una persona de una familia de 4 lleva a cabo la mayor parte de la matanza a un ritmo promedio de una unidad animal por semana. La caza es fácil, el grupo se duplica cada 20 años hasta que las manadas locales se agotan y deben explorarse nuevos territorios. En 120 años, la población de Edmonton llega a 5.409 habitantes. Se concentra en un frente de 59 millas de profundidad, con una densidad de 0,37 personas por milla cuadrada. Detrás del frente, la megafauna está exterminada. En 220 años el frente alcanza el norte de Colorado. En 73 años más, el frente avanza las 1.000 millas restantes hasta el Golfo de México, alcanza una profundidad de 76 millas y su población llega a un máximo de poco más de 100.000 personas. El frente no avanza más de 20 millas anuales. En 293 años, los cazadores destruyen la megafauna de 93 millones de unidades animales.
La descripción de Martin sigue siendo útil como demostración de la vulnerabilidad de las grandes especies de crianza lenta para los cazadores-recolectores que deciden intensificar sus ritmos de matanza como resultado de las presiones reproductoras y las amenazas a su nivel de vida. Sospecho que la extinción no fue provocada por un profundo crecimiento de la población humana, sino, sencillamente, por un intento de mantener las pautas dietéticas y bajas tasas de aborto e infanticidio frente al número menor de animales de presa. Después del declive de los cazadores de caza mayor del Nuevo Mundo, en las Américas aparecieron culturas cuyos sistemas de subsistencia recuerdan a las de los cazadores y recolectores, de amplio espectro, de Oriente Medio. Los detalles del proceso de intensificación y agotamiento aparecen con más claridad en el notable estudio llevado a cabo en el Valle de Tehuacán bajo la dirección de Richard McNash, del Museo de Arqueología de Peabody. El Valle de Tehuacán, una larga y estrecha depresión localizada en el sudeste del estado mexicano de Puebla, a una altitud de 1.300 metros. Está rodeado por altas montañas que le proporcionan un clima cálido y seco. Allí, durante el periodo ajuareado, 7000 a 5000 antes de nuestra era, se cazaron caballos y antílopes hasta su extinción. Luego los cazadores intensificaron la depredación de grandes liebres y tortugas gigantes, las que a su vez se extinguieron muy pronto. McNash calcula que en aquella época la carne comprendía entre el 76 y el 89% de la ingestión calórica total de los cazadores en las estaciones mínima y máxima del año. Durante los siguientes periodos del riego, 5000 a 3400 antes de nuestra era, Coxcatlán, 3400 a 2300 antes de nuestra era, y abejas, 2300 a 1850 antes de nuestra era, el porcentaje máximo mínimo de calorías estacionales de carne descendió a 69 a 31, 62 a 23 y 47 a 15% respectivamente. Aproximadamente en el año 800 antes de nuestra era, cuando aldeas plenamente sedentarias, basadas en la agricultura, se establecieron finalmente en el valle. La proporción de calorías proporcionadas por proteínas animales había descendido aún más y prácticamente había desaparecido la diferencia de hábitos alimentarios entre las estaciones de caza y las de veda natural. Por último, como veremos más adelante, la carne se convertiría en un lujo en el antiguo México y su producción y consumo fue la ocasión para que se implantaran algunas de las más brutales instituciones de la historia humana. La implacable disminución en la proporción de proteína animal de la dieta de Tehuacán fue el resultado de una continua serie de intensificaciones y agotamientos, acompañada por perfeccionamientos en la tecnología de la caza. A medida que se agotaba cada especie, los cazadores intentaban compensar el menor rendimiento de los esfuerzos que realizaban, utilizando armas y técnicas de caza más eficientes. Pusieron en operación lanzas, lanzadores de arpones, dardos y, finalmente, el arco y la flecha, todo en vano. Según los cálculos de McNash, el rendimiento del trabajo, calorías obtenidas por caloría empleada, de las batidas de conejos del periodo ajuareado, fue de 2,5 a 1. La emboscada con lanza comenzó con un rendimiento de 3,2 a 1 en el temprano periodo ajuareado, pero cayó a 1 en abejas, y luego no hubo más rendimiento. La caza del ciervo con dardo se inició con un rendimiento de 7 a 1, pero descendió aproximadamente a 4 a 1 a medida que disminuyó el número de animales. Más adelante el arco y la flecha ofrecieron un nuevo rendimiento de alrededor de 8 a 1 o 9 a 1, pero entonces la caza era tan escasa que la carne solo podía contribuir de manera poco significativa a la dieta. En la prolongada y fútil acción dilatadora contra las consecuencias del agotamiento de las especies animales, los esfuerzos primarios de subsistencia de los pobladores de Tehuacán se desviaron gradualmente de los animales y se volcaron en las plantas. La intensificación de la producción de plantas dio por resultado una proporción lentamente creciente de plantas domésticas en el amplio espectro,
que inicialmente se obtuvo en su totalidad a través de las actividades recolectoras. En los últimos tiempos del riego, los grupos de cazadores habían logrado domesticar sidracayotes, amarantos, chiles y aguacates. Durante el periodo Coxcatlán sumaron maíz y judías, cosechas que fueron cobrando importancia uniformemente a medida que aumentaba el número de las comunidades y se hacían más sedentarias. McNeice calcula que el porcentaje de contribución calórica de plantas domesticadas o cultivadas fue solo del 1% durante el periodo del riego, del 8% durante Coxcatlán y del 21% durante abejas. Incluso en el momento que aparecieron las primeras comunidades permanentes, las plantas domesticadas o cultivadas solo proporcionaban el 42% de la ingestión calórica total. Como en el caso de la caza, la intensificación de la labranza dio lugar a una serie de progresos tecnológicos. La horticultura, o la jardinería rudimentaria, fueron seguidas por la agricultura, que dependió cada vez más de la irrigación. El rendimiento del trabajo de estos diferentes sistemas de producción alimentaria ascendió de 10:1, a 30:1 y a 50:1. McNeice no rechaza la posibilidad de que las sucesivas disminuciones del rendimiento del trabajo inspiraran el vuelco hacia la agricultura y la irrigación. Yo no insistiría en que tales declinaciones sean siempre necesarias para explicar el cambio hacia modos más eficaces de labranza. A fin de cuentas, la disminución de la producción de proteínas animales solo podía compensarse mediante el aumento de la producción de proteínas vegetales. Lo importante es que, a pesar del hecho de que la agricultura irrigada fue 5 veces más productiva por hombre hora que la horticultura, la secuencia de 9.000 años de intensificaciones, agotamientos e innovaciones tecnológicas dieron por resultado un deterioro general de las condiciones de nutrición. Parece claro que la extinción de la megafauna del Pleistoceno provocó el cambio a un modo de producción agrícola tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Pero las dos secuencias suponen diferencias cruciales, vitales para la comprensión de toda la historia humana posterior. Las aldeas del Valle de Tehuacán no fueron erigidas hasta varios miles de años después de haber sido domesticadas las primeras plantas. Esta misma secuencia tuvo expresión en las Américas. En el Perú, los cazadores de mamíferos marinos pueden haber erigido aldeas en épocas más remotas, pero este hecho no juega ningún papel en la secuencia principal de la evolución cultural. En el Viejo Mundo la secuencia se cumplió en sentido inverso. Primero la gente se reunió en aldeas y 2000 años después domesticó las plantas silvestres cuyas simientes había recolectado. Con el propósito de comprender esta diferencia, echemos una mirada más profunda a las dos regiones más conocidas, primero Oriente Medio y luego Mesoamérica, América Central y México. Hoy se sabe que las primeras aldeas de Oriente Medio se erigieron en conjunción con una forma de subsistencia que implicaba la recolección de semillas de cebada silvestre, trigo y otros cereales. Esas semillas maduraban durante un periodo de 3 semanas, a finales de la primavera. En Anatolia todavía existen parajes de trigo silvestre lo bastante espesos para que un individuo que emplea una hoz de hoja de pedernal coseche más de 800 gramos de grano por hora, o que una familia de recolectores experimentados reúna, en un periodo de 3 semanas, todo el grano que necesita anualmente. Los cazadores recolectores, de amplio espectro, levantaron las primeras aldeas permanentes para contar con un lugar donde almacenar el grano, molerlo en forma de harina y convertirlo en tortas o gachas. Sus casas, paredes, hoyos de almacenamiento, hornos, para romper los cascabillos, y pesadas amoladoras, para preparar la harina, eran inversiones que, a diferencia de los campamentos provisionales, no podían abandonarse fácilmente. En el Monte Carmelo, Israel, por ejemplo, en el milenio XI anterior a nuestra era,
Los cazadores-recolectores prehistóricos conocidos con el nombre de Natufians abrieron depresiones en forma de cuenca en el frente de sus viviendas de roca, tendieron caminos pavimentados y construyeron círculos de piedras alrededor de fogones permanentes. En el valle del río Jordán, en el asiento de 12.000 años de antigüedad de Maya, los pueblos que comían semillas pusieron cimientos de piedra en sus casas redondas y construyeron hoyos de almacenamiento con argamasa. En esos parajes también se encontraron hoces de pedernal que adquirieron un lustre revelador de tanto cortar tallos de cereales silvestres. Existen testimonios similares que se remontan a los años 10.000 a 8.000 antes de nuestra era, de vida aldeana preagrícola de recolección de granos y de horneo o almacenamiento de estos en Zawiche Misanidar de Irak, a lo largo del desagüe superior del río Tigris, y en Karim Sair, en los flancos de las montañas Agros. En Taumureibat, en las cabeceras del Eufrates, Siria, los arqueólogos han descubierto casas con paredes de arcilla de 10.000 años de antigüedad, piedras de moler, hoyos para azar y 18 tipos distintos de simientes silvestres, incluyendo a los antepasados del trigo y la cebada. La secuencia del Nuevo Mundo fue muy diferente. Las primeras plantas domesticadas del Nuevo Mundo, las encontradas por McNeice en el Valle de Tehuacán, tienen aproximadamente 9.000 años de edad. Algunas formas primitivas del maíz, con una pequeña mazorca que solo contenía 2 o 3 hileras de granos, se cultivaban hace alrededor de 7.000 años. Pero solo hace 5.400 años que los habitantes de Tehuacán construyeron viviendas permanentes, y aún entonces, las viviendas solo eran habitadas una parte del año, dado que la recolección semimigratoria continuaba proveyendo el 50% de las plantas utilizadas como alimentos. Incidentalmente, la prolongada pero peculiarmente distinta secuencia de pasos y el conjunto de plantas completamente diferente correspondiente a las fases incipientes de la agricultura en el Viejo y el Nuevo Mundo, debe desechar definitivamente la vieja noción de que un desarrollo derivaba del otro. Si de alguna manera poblaciones de Oriente Medio lograron llegar a Tehuacán hace 9.000 años, llegaron con las manos vacías y, obviamente, no fueron muy útiles. Los indios americanos aún tendrían que pasar varios miles de años mejorando y expandiendo su propio inventario de cultivos. Algunos eruditos, propagandistas acérrimos que consideran que no es probable que algo tan complejo como la agricultura se haya desarrollado independientemente más de una vez, intentan explicar la ausencia de trigo, cebada, centeno o cualquier otra planta alimenticia o de animales domesticados del Viejo Mundo en Mesoamérica, proponiendo que se transmitió la idea de los cultivos y no los cultivos propiamente dichos. Pero ya he apuntado que lo que hace que los cazadores-recolectores se vuelquen a la agricultura no son ideas sino costos-beneficios. La idea de la agricultura es inútil cuando se puede obtener toda la carne y los vegetales que se desean con unas pocas horas de caza y de recolección semanales. Creo que la razón por la cual las dos secuencias fueron diferentes consiste en que en el Viejo y en el Nuevo Mundo existían distintas especies de plantas y comunidades animales después de la destrucción de la caza mayor. En Oriente Medio, la combinación de animales y plantas se dio de manera tal que, instalándose en aldeas, los cazadores-recolectores, de amplio espectro, podían incrementar su consumo de carne y de plantas alimenticias al mismo tiempo. Pero en Mesoamérica, instalarse en aldeas permanentes recolectores de semillas significaba prescindir de la carne. Ocurre que las zonas de Oriente Medio en las que surgió la agricultura, no solo contenían trigo, cebada, guisantes y lentejas en estado silvestre, sino también los precursores del ganado lanar y vacuno, así como de los cerdos y cabras en domesticidad. Cuando se establecieron colonias permanentes preagrícolas en medio de densos campos de granos, las manadas de ovejas y cabras salvajes, cuya fuente alimenticia más importante eran las hierbas silvestres, incluyendo a los antepasados del trigo y la cebada,
se vieron obligadas a tener un contacto más estrecho con los aldeanos. Ayudados por perros, estos podían controlar los movimientos de esas manadas. A las cabras y las ovejas se las mantenía en los límites de los campos cerealeros y se les permitía comer el rastrojo pero no el grano en maduración. En otras palabras, los cazadores ya no tenían que salir a buscar a los animales. Estos, atraídos por los campos de alimentos concentrados, se acercaban a los cazadores. Los granos en maduración pueden haber sido tan irresistibles, de hecho, que los animales se convirtieron en una amenaza para las cosechas. Esto dio a los cazadores un doble incentivo y también una doble oportunidad de intensificar su producción de carne, amenazando en consecuencia a las ovejas y a las cabras con la matanza excesiva y la extinción. Y esto es, probablemente, lo que les habría ocurrido a estas especies, como a tantas otras antes que a ellas, si no hubiese sido por el advenimiento de la domesticación, el más importante proceso conservador de todos los tiempos. Los pasos reales mediante los cuales los animales se salvaron de la extinción pueden haber sido sencillos. Muchos cazadores, recolectores y horticultores aldeanos de nuestros días tienen animales domésticos. Da un mismo modo que no fue la falta de conocimientos acerca de las plantas lo que retrasó el desarrollo de los cultivos. No fue la falta de conocimientos acerca de los animales lo que impidió que las culturas primitivas criaran gran número de ovejas y cabras como animales domésticos y las utilizaran para alimentarse y otros usos económicos. La principal limitación fue, más bien, el hecho de que las poblaciones humanas pronto se quedarían sin aumentos vegetales silvestres para sí mismas y tenían que alimentar poblaciones animales en cautividad. Pero el cultivo de cereales abrió nuevas posibilidades. Las cabras y las ovejas se alimentaban del rastrojo y de otras porciones no comestibles de plantas domesticadas. Podían ser acorraladas, alimentadas con rastrojos, ordeñadas y matadas o demasiado delicados, o que crecían con excesiva lentitud, selectivamente. Los animales que eran demasiado agresivos serían comidos antes de que alcanzaran la edad reproductora. Esta teoría explica por qué razón la domesticación de plantas y animales se produjo en los mismos tiempos y lugares del Viejo Mundo. Ambas domesticaciones formaban parte de una intensificación regional generalizada que sentó las bases de la aparición de un nuevo sistema de producción. En Sawiche-Misanidar, una de las primeras aldeas de Irak, había ovejas domesticadas hace casi 11.000 años. En Alicos, Irán, se hallaron vestigios de cabras domesticadas que se remontan de 9.500 a 9.000 años atrás, junto con variedades domesticadas de trigo, cebada y avena. Algunos arqueólogos han identificado el mismo complejo, plantas y animales domesticados, en Jarmo, de Irak, que datan de hace 8.800 años. Retornemos ahora a Mesoamérica. Al igual que sus casi contemporáneos de Oriente Medio, los cazadores-recolectores, de amplio espectro, del período ajuareado, en Tehuacán hicieron buen uso de los cereales, dos de los cuales, el amaranto y el maíz, fueron posteriormente domesticados. McNeice observa que la recolección de semillas ofrecía un rendimiento del trabajo comparable a la agricultura y que, al igual que ésta, proporcionaba cosechas que podían ser almacenadas. ¿Por qué, entonces, el pueblo de Tehuacán no se asentó cerca de los parajes en que crecía el amaranto o el grano? ¿Era debido a que carecían de genios que les dijeran cómo hacerlo? ¿O fue, como ha sugerido un arqueólogo, a causa de misteriosos cambios en la organización sociopolítica que no tenían nada que ver con el clima o la densidad de la población?
Estas son alternativas muy pobres, dadas las notorias diferencias entre los vestigios de los restos de las especies animales de México y las de Oriente Medio. La domesticación de animales en Tehuacán no mantuvo el mismo ritmo que la domesticación del amaranto y los cereales por la sencilla razón de que todas las manadas de animales domesticables se habían extinguido localmente, como resultado de los cambios climatológicos y de la matanza excesiva. Si deseaban comer carne, las poblaciones de Tehuacán necesitaban trasladarse libremente en respuesta a las costumbres estacionales de sus presas, principalmente ciervos selváticos, conejos, tortugas y otros animales y aves pequeños. De ahí su resistencia a invertir el tipo de esfuerzo que los recolectores de semillas del Oriente Medio ponían en sus casas, en sus hoyos para azar y en sus instalaciones de almacenamiento. De ahí también su postergación de una vida aldeana plena hasta después de haber agotado incluso los animales más pequeños, mucho después de haber domesticado muchas especies de plantas. No estoy diciendo que Mesoamérica estuviera totalmente desprovista de especies domesticables. Hacia finales de la secuencia del Valle de Tehuacán, se criaban perros y pavos como alimento. Pero el potencial dietético de esos animales era insignificante en comparación con los rumiantes y herbívoros del Viejo Mundo. Los perros pueden ser importantes fuentes de proteínas solo si se los cría como comedores de carroña y los pavos compiten con los seres humanos por los cereales. Los únicos animales del Nuevo Mundo comparables a las ovejas y las cabras eran las llamas y las alpacas, que sobrevivieron exclusivamente en Sudamérica y no pudieron desempeñar ningún papel en las etapas formativas de la vida aldeana de Mesoamérica. Por supuesto, los indios sudamericanos domesticaron finalmente a las llamas, a las alpacas y a los conejillos de Indias, también ausentes de Mesoamérica. Estos animales sirvieron como importante fuente cárnica de los pueblos andinos desde aproximadamente el año 2500 antes de nuestra era en adelante. No se conoce lo suficiente acerca de las fases incipientes de la agricultura de los Andes para explicar a qué se debió la ausencia de aldeas preagrícolas basadas en la recolección de simientes y en la caza de llamas y alpacas semidomesticadas. Una de las posibilidades es que resultaba muy difícil criar llamas y alpacas en cautividad. Su pariente salvaje más cercano, la vicuña, cuya lana es muy codiciada, no puede domesticarse en virtud de que los animales se niegan a celebrar sus elaborados rituales de cortejo cuando están confinados. Otra de las posibilidades es que los parajes silvestres de quinoa no eran lo bastante productivos para inducir al establecimiento de una aldea cercana. Pero el esclarecimiento de este punto exige una investigación más profunda. El agotamiento de recursos animales en las zonas del Nuevo Mundo en las que se desarrolló la agricultura, tuvieron consecuencias de largo alcance. Determinó trayectorias divergentes en los dos hemisferios e impartió a cada uno de estos un ritmo de desarrollo diferente. Esto explica el motivo que determinó que Colón descubriera América y que Powhatan no descubriera Europa, que Cortés conquistara a Moctezuma y no a la inversa. En el Viejo Mundo, la domesticación de ovejas y cabras fue rápidamente seguida por la de porcinos, vacunos, camellos, asnos y caballos. Estos animales fueron incorporados al sistema agrícola y sentaron las bases de progresos tecnológicos adicionales. En las aldeas plenamente sedentarias, podía diversificarse el grano para alimentar a los asnos y a los bueyes, que a su vez podían ser enganchados para arrastrar arados y otros objetos pesados. Las cargas fueron transportadas en primer lugar sobre narrias, luego sobre cilindros y, finalmente, sobre ruedas. Esto condujo a un transporte cada vez más eficiente y, más importante aún, puso los cimientos de la ingeniería mecánica y, en consecuencia, de todas las máquinas complejas. En el Nuevo Mundo, la rueda fue inventada por los indios americanos, quizá como contribución a la alfarería y, sin duda alguna, como un juguete.
pero su desarrollo posterior se interrumpió por la falta de animales adecuados para arrastrar cargas pesadas. Las llamas y las alpacas eran inútiles como fuentes de tracción y el bisonte, de todos modos difícilmente domable, vivía fuera de las áreas nucleares de cultivos incipientes y de formación de estados. El fracaso en desarrollar la tecnología de la rueda significó que el Nuevo Mundo quedó muy retrasado en todos los procesos de alzamiento, de acarreo, de molienda y de fabricación en los que desempeñaran un papel importante las poleas, los engranajes, las ruedas dentadas y las tuercas. Las diferencias entre las faunas de ambos hemisferios al final de la matanza excesiva del Pleistoceno también tuvieron otras consecuencias. No es posible comprender los modelos de economía política, religión y preferencias alimenticias de ambos hemisferios sin tener en cuenta el papel desempeñado por los animales domésticos como fuente de proteína animal. En capítulos posteriores volveré a referirme a estos temas. Lo que hasta este momento he demostrado es que la aparición de la vida aldeana fue una respuesta a los agotamientos producidos cuando se intensificó el modo de subsistencia basado en la caza-recolección. Pero en Oriente Medio, una vez hecha la inversión en el tratamiento del grano y en las instalaciones correspondientes para su almacenamiento, la elevación de los niveles de vida y la abundancia de calorías y proteínas hicieron sumamente difícil que no se tolerara o estimulase el aumento de la población. Las dietas ricas en calorías y medianamente altas en proteínas redujeron la efectividad de la lactancia prolongada como método contraceptivo. En esa etapa las mujeres se habían vuelto más sedentarias y podían cuidar tanto a un nuevo bebé como, al mismo tiempo, a un hijo de 3 o 4 años de edad. Las tareas agrícolas absorbían el trabajo de los niños y las poblaciones podían extenderse hacia tierras vírgenes. Partiendo de 100.000 personas en el año 8000, la población de Oriente Medio probablemente superó los 3 millones de habitantes cerca del año 4000 antes de nuestra era, o sea que en 4000 años multiplicó por 40 su población. Este aumento supuso renovadas presiones en los niveles de vida y dio principio a una nueva ronda de intensificación y a nuevo ciclo de agotamientos. Los recursos forestales demostraron ser especialmente vulnerables al incremento de animales domésticos. Grandes zonas se convirtieron en malezas y las tierras comenzaron a erosionarse. Una vez más la carne resultó escasa, descendieron los niveles nutritivos, aumentaron las enfermedades transmitidas por los animales domésticos. Las presiones reproductoras se intensificaron vertiginosamente y toda la región se vio en el umbral de nuevas y enormes transformaciones que afectarían todos los aspectos de la vida. Y todo esto no tuvo lugar sin otro costo al que aún debo referirme, el costo de la guerra en expansión.